y llamarás su nombre Jesús. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Esta es la verdadera razón de la Navidad. Por eso te presentamos el programa especial Cada día es Navidad, dirigido por el pastor Isaac Vallejo. Hola mis estimados, aquí estamos una vez más dándoles la bienvenida a un programa más de Cada día es Navidad. Claro que sí, nos alegra mucho tenerlos con nosotros, son una audiencia muy especial y por supuesto ya hemos estado hablando un poco de este tema tan interesante, un tema tan maravilloso como es el tema de la Navidad. En el programa anterior tratamos de hablar un poquito qué significaba la palabra Navidad. Así que ya tenemos una base para saber en qué consiste o cómo podemos entender este término, el término Navidad. En esta ocasión quiero compartir con ustedes cómo vieron la Navidad diferentes personajes a través de la historia, especialmente aquellos que vivieron ese momento especial. Un momento que seguramente si tú hubieras estado allí, yo no sé cuál hubiera sido tu reacción. Hubo muchas reacciones. Los personajes que estuvieron envueltos en el evento de la Navidad, es decir, cuando Jesús nació, tuvieron diferentes actitudes. Está la actitud de los sabios de Oriente, la actitud que tomó José, María, Herodes inclusive, los judíos y aún los líderes religiosos. Cada uno de ellos ubicaron su Navidad en diferentes aspectos. Sin embargo, me gustaría detenerme por lo menos para visualizar poco a poco cada uno de esos personajes. Y claro, empezaríamos hablando de uno de los personajes claves en los días, en el evento de la Navidad. Por supuesto que es María, la madre de Jesús. Una dama, una señorita que tuvo el privilegio grande. ¿Saben una cosa? En los tiempos de Jesús, muchas mujeres deseaban tener ese privilegio, el privilegio de que uno de sus hijos fuera el Mesías, porque eso lo habían prometido los profetas. Vendría el Mesías, que vendría este ser especial a nacer entre los hombres para darnos salvación. Y cada mujer esperaba ese momento, cuando nacía un bebé, pero no era ese, hasta que por fin el bebé Jesús tendría que nacer de una manera diferente, tendría que haber diferencia en su nacimiento, no ser el nacimiento como cualquier otro niño. Eso me pone a pensar en todos los eventos bíblicos que presentan las profecías. Cuando Dios ya tiene un plan, nos lo va a decir claramente, va a mostrarnos cuáles son las cosas que se tienen que cumplir. Pero María es un personaje muy importante, sobre todo cuando nosotros tocamos el aspecto de la fe de ella. La fe que ella tuvo fue tan grande que pudo aceptar algo imposible, algo que no podía ser aceptado en ese tiempo. Vamos a ver el relato bíblico ahí en San Lucas capítulo 1, verso 26 al 38, que habla en cuanto a María. ¿Me quieren seguir, por favor? Claro. Dice allí: cuando Elizabeth estaba en su 6º mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y le dijo: saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo.
Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. No tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Altísimo, el Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre todo Israel para siempre y su reino no tendrá fin. Esta es la base bíblica del momento que María confrontó. Van a ser un bebé. Tú vas a ser la mamá del bebé. Dios te ha elegido a ti para que seas la portadora de este gran milagro. Un milagro que todavía es un misterio para nosotros. ¿Cómo sucedió? ¿Cómo iba a suceder? Si nosotros que ya sabemos la historia y ya sabemos cómo los profetas estuvieron anunciando y cómo se desarrolló, nos cuesta trabajo entender. Inclusive, imagínense para María tratar de entender eso, pero muy difícil. Muy bien, vamos a ver algunas partes de este relato que menciona el libro de San Lucas. ¿Por qué es llamada María bendita entre las mujeres? Es llamada así, por supuesto, no tanto porque era una virgen, porque había muchas vírgenes en ese entonces. Ella era llamada así por el momento, la capacidad que ella tenía de poder cumplir esta misión. Fue elegida para cumplir esta misión. Ella fue elegida porque sencillamente Dios la escogió, así de fácil. Dios escogió a esta mujer y por supuesto no la escogió al azar, no, tuvo que haber un proceso. María, una señorita entregada, una señorita dispuesta, una señorita que en una palabra era una sierva de Dios, una mujer muy, muy fiel a Dios. Dios no escoge al azar, Dios escoge quienes se han preparado por mucho tiempo y la vida de María fue eso. María no de la noche a la mañana ya estuvo lista, no. Ella cumplió todos sus deberes como hija de Dios, era fiel a Dios en todas las cosas. Por eso es llamada bendita, porque recibió no solamente la misión de criar al Hijo de Dios, sino que recibió la bendición de ser la madre de Jesús. Algo muy, muy importante que, como repito, muchas mujeres lo estaban esperando ya en su tiempo. Bueno, ahora otra preguntita aquí. ¿Por qué crees que María cuestionó al ángel? Sí, porque María le dijo, ¿cómo va a pasar esto? ¿Cómo va a suceder esto? Y le aclara a María, porque yo soy virgen. Bueno, eso nos da a entender que ella conocía perfectamente el proceso del nacimiento de un niño. Tienes que estar con una persona, con su esposo en este caso, la cual María todavía no había estado con su esposo. Ella dice que estaba desposada. Y este término desposado o desposada indica que en la tradición judía, cuando alguien estaba ya así en este caso desposado, no solamente estaba comprometido para casarse, sino ya en muchos de los casos ya se habían casado. En la tradición judía, la muchacha y el muchacho, los jóvenes, se casaban antes de vivir juntos. Podían ellos estar casados inclusive por muchos años sin vivir juntos. Y a eso le llamaban el compromiso, estar comprometido. En el caso de María y José, la Biblia dice que ya estaban comprometidos. Es decir, había un acuerdo legal donde ellos ya, sus nombres estaban ya registrados, ya estaba todo listo, ya estaban casados. Inclusive el esposo, en muchos de los casos en las tradiciones judías, el esposo en muchos de esos casos era mayor de edad, mucho más grande de edad que las jovencitas. Era una tradición, los casaban aún cuando las muchachas eran muy jóvenes. Y ese es el caso de María, parece, porque ella era muy joven cuando Dios la eligió para ser la madre de Jesús. Por tal motivo, ella hace esta pregunta: ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo va a ocurrir si yo no estoy viviendo con mi esposo? Entonces el ángel le contesta: no te preocupes,
Eso es el fruto del Espíritu Santo. Bueno, todavía más complicado porque ¿quién le iba a creer eso? ¿Quién iba a creer que el Espíritu Santo ahora estaba con María y María iba a tener un bebé? Más complicado. Sin embargo, aquí lo que quiero resaltar en este punto es que cuando tú tienes confianza con Dios, cuando tú tienes confianza, cuando tienes una comunión con Él, tú le puedes preguntar cualquier cosa, como lo hizo María. Hay muchos de nosotros que hemos sido testigos que es difícil aproximarse a alguien de alto rango, ¿verdad? No, pues ¿qué me va a decir? Y trato de buscar las mejores palabras para que no vaya yo a cometer un error. María es franca y sencilla y honesta y dice, ¿cómo va a ser esto? Explícamelo, ¿cómo va a ser esto? Yo no sé cómo va a ocurrir. Eso para mí es un punto muy importante en la vida de María. Una sencillez, una honestidad, una confianza que ella tiene que lo que está ocurriendo, que lo que está pasando, es algo que necesita entender perfectamente bien. ¿Sabes una cosa que a mí me gusta mucho cuando los cristianos, cuando entregan su vida al Señor, entiendan por qué lo están haciendo? O cuando tú vas a hacer un trabajo para Dios, no sé, una misión que Dios te propone, pregúntale a Dios. A Él no le gusta que haga las cosas sin entender. Y María pregunta, ¿cómo va a ser esto? ¿Qué va a pasar? Bueno, en la asignación que Dios le da, María, aunque no entiende todo, porque esa es la verdad, yo creo que el momento que estuvo el ángel explicándole no fue mucho tiempo. Fue poco tiempo, pero el poco tiempo que ella escuchó al ángel decir fue suficiente para que ella dijera, hágase conmigo conforme a tu palabra. He aquí la sierva del Señor. ¿Ves la actitud? Una actitud de entrega, una vez más. Una actitud donde hay disposición a hacer las cosas. Sin embargo, hay implicaciones. ¿Cuáles eran las implicaciones que María tenía que afrontar? Varias. Para empezar, ¿cómo se lo dice a José? Bueno, José, aunque sabemos que José es un personaje justo, un personaje que también yo creo que Dios eligió para María, porque María necesitaba tener a alguien quien la apoyara. Imagínate si Dios hubiera permitido que María tuviera prometido a una persona que no la iba a apoyar. ¿Te imaginas el problema? Un gran problema. Claro, José estaba perturbado. Bueno, eso lo vamos a hablar en otro segmento después. Pero para María, a pesar de que conocía a José, a pesar de que sabía que era un hombre sencillo, humilde, cariñoso, tenía su preocupación porque ¿cómo lo iba a tomar? ¿Cuál iba a ser la actitud cuando María le dijera, ¿sabes qué, José? Estoy embarazada. Bueno, yo creo que la actitud que toman muchos esposos, porque ya prácticamente ya estaban comprometidos, no hubiera sido una reacción muy positiva. Sin embargo, José no lo tomó, a la primera él no lo tomó muy convencido. Pero ya me estoy adelantando a algo que yo les voy a decir después. Hablemos del problema de María. ¿Cómo iba a confrontar esta implicación? De todas maneras, ella estaba dispuesta a correr el riesgo, sabiendo y conociendo que Dios le había consignado este trabajo especial. Ese era un problema. El otro problema era sus propios padres, su familia, una implicación. Aquí estaba de por medio que la familia, su reputación estuviera limpia. Saben ustedes que en esos días, en esas épocas, pues como ahora también, pero en esas épocas era más difícil confrontar un problema de fornicación o adulterio. Las familias eran señaladas y eran no solo señaladas, sino expuestas al ridículo, especialmente quienes cometían la falta. Así que María le atraviesa todo eso en su cabeza. ¿Qué voy a hacer con José? ¿Cómo le voy a decir? ¿Cómo le digo a mis padres? ¿Cómo voy a salir ahora con esto, con mis padres? Y el otro problema era
qué iba a pasar con los líderes religiosos. Ustedes saben que la fornicación o el adulterio se pagaba con muerte. Y era una muerte tremendamente horrible, ser apedreados. Todo eso en su mente de María, yo no sé, pero si tú, como una dama que nos estás escuchando, estuvieras en las sandalias de María, yo no sé qué hubieras pensado. A pesar de eso, me gusta la actitud de María. Es decir, confía de que Dios, si le está dando la misión, Dios la va a sacar del problema. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. En otras palabras, ¿está bien? Yo sé que hay muchas implicaciones, yo sé que hay muchas cosas que están allí alrededor de esta situación, pero te lo dejo a ti. Tú sabrás cómo se va a arreglar esta situación. Y aquí entra entonces ya María en el proceso histórico de gestar al niño Jesús, de hacer de ese bebé un bebé hermoso, un bebé hermoso. Por supuesto han habido muchas cosas extrabíblicas que han sacado de María, que quizás no es bueno, no es correcto pensar en ellas. Algunas creencias extrabíblicas de María en cuanto a la concepción de Jesús es que, por ejemplo, dicen que María siempre conservó su virginidad. Eso no está escrito en la Biblia. Lo que sí está escrito en la Biblia es que María, después que dio a luz a Jesús, tuvo otros hijos con José. Jesús mismo hace mención de sus hermanos, es decir, de los hijos que tuvo María y José. Así que esa es una creencia extrabíblica. Otra creencia extrabíblica alrededor de la concepción de María, y ahora ella con esta misión, es que ella fue concebida sin la mancha del pecado original. La mancha del pecado original es una ideología que dice que el acto sexual es un pecado, es sucio, es pecaminoso. Entonces aseguran que María no pasó por ese proceso, cosa que ella fue un ser humano como todos los seres humanos. Nació, tuvo sus padres, aunque no nos dice la Biblia en cuanto a su familia, pero tuvo su familia normal, no tuvo nada de especial en ese aspecto. Lo único especial que tuvo ella fue el llamado que Dios le hiciera ese día por medio del ángel Gabriel. Así que ya que hemos hablado de estas cosas extrabíblicas, continuemos mejor hablando, en lugar de meternos ocupando tiempo para ver si María siguió virgen, si María no siguió virgen. ¿Por qué no hablamos de ella como madre? Me inspira la maternidad de María. María, como todas las madres, ella fue no solamente una mujer elegida, sino una buena mamá. Porque quiero decirles, mis estimados que me están escuchando, que el trabajo de María como madre fue como todas las mamás de su tiempo. El niño Jesús tenía que ser atendido, tenía que ser bañado, tenía que darle su comida, tenía que tomar diferentes trabajos. No había nada de espectacular ni diferente en el caso de María como mamá. Sin lugar a dudas, ella tuvo que hacer todos los trabajos que una mamá hace. Sin embargo, el punto más hermoso y distintivo de ella como mamá es que tenía en mente que ese niño que ella estaba criando junto con José era el Hijo de Dios. Era la gran diferencia, que no era un hijo de José y ella, sino era un hijo que venía del cielo. Yo no sé, ese es un sentimiento que quizás cuando en algún momento, ¿verdad? Quizás vamos a preguntarle a ella, cuando ella resucite de los muertos y sea levantada junto con todos los salvados, allí le vamos a preguntar cuál fue ese sentimiento de saber que ella estaba criando un niño que venía del cielo. Algo muy, muy, muy bonito. Alimentó al pequeño, lo desarrolló, le enseñó,
Miren, atrás de ese texto bíblico de San Lucas 2:52 está el trabajo de María. ¿Qué dice? El niño Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los demás. Es decir, Jesús cuando estuvo en la tierra no vino ya con todo listo, que ya se sabía la Escritura, que sabía que hay que obedecer, que sabía que habría que ser honesto, trabajador. Jesús vino, vamos a decirlo, en cero, para que María le fuera mostrando cada cosa que él tenía que hacer. Ella le enseñó en cuanto a la honestidad, le enseñó en cuanto a la obediencia, le enseñó a leer los escritos sagrados. Todo eso fue parte del trabajo de María. Qué excepcional mujer, una mujer que realmente fue preparada para esto. Y yo creo que debiera ser el ejemplo de todas las madres de hoy en día. ¿Saben una cosa? Estimados amigos, estimadas hermanas, amigas que me están escuchando, el trabajo de ustedes como mamá es un trabajo para la eternidad. La misma misión de María creo que debiera ser la misión de ustedes. Yo considero que es el trabajo más importante de la humanidad, el trabajo que hace una madre por sus hijos. Por ese motivo, el Señor le dice, ella eres muy favorecida, eres bendita entre las mujeres. Ojalá que ese sea el sentimiento tuyo. Ahora que tienes a tus hijos, a tus hijas, que te sientas favorecida, que te sientas bendita por el Señor para hacer este lindo trabajo. En fin, mis hermanos y queridos amigos que me escuchan, María, su Navidad fue hermosa, porque ella fue la protagonista principal de que la Navidad existiera. Y ya saben a qué me refiero cuando digo Navidad, al nacimiento de la vida, al nacimiento de Jesús. Esa es la verdadera Navidad. Y este acontecimiento tan importante debiera nosotros animarnos para darle todo a Cristo y tomar la actitud de María en lugar de quizás ocupar nuestro tiempo en otras alegaciones. ¿Por qué no decirle a Jesús en esta ocasión, en estos momentos? ¿Por qué no decirle, Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra? Esa es la actitud. Desarrollar una actitud positiva, una actitud de entrega, una actitud donde tu fe sea demostrada en acción, en buenas obras. Una fe como la de María debe ser una fe que debemos nosotros imitar. Y sabes una cosa, mi estimado, María supo su posición durante el ministerio de Jesús. María siguió siendo la madre de Jesús hasta que Jesús murió. ¿Recuerdas las palabras de Jesús entregando al apóstol Juan a su mamá? ¿Recuerdas estas palabras? Porque María continuó siendo la madre de Jesús. Algo interesante que me pone en la mente ahora, cuando Jesús vea a María, ¿cómo le va a decir? ¿Cómo le irá a decir? Mamá, María, ¿cómo estás? Oigan, qué interesante, qué bonito será ese momento cuando ella se encuentre con Jesús. Es algo muy importante. Otra cosa que también quiero recalcar antes de terminar es que si tú y yo tenemos la fe suficiente de aceptar los trabajos que Dios nos asigna, hagámoslo bien hechos, completos, de una manera satisfactoria, porque Dios te ha elegido para que hagas algo especial. Así que yo te invito en esta ocasión para que le des tu vida a Cristo, para que te prepares para cuando llegue el día que Jesús te invite a hacer algo, lo hagas con alegría. Y no importa, cada día debemos recordar este hecho, esta actitud de esta buena mujer, que sin lugar a duda es un ejemplo para nosotros. Recuerda, cada día es Navidad, cada día es bueno recordar las acciones que estos hombres y mujeres hicieron cuando Jesús vino a esta tierra. Que Dios te bendiga, te deseo lo mejor y te espero en el próximo programa donde estudiaremos otro personaje más que estuvieron viviendo alrededor de la Navidad de Jesús. Hasta pronto.
se piensa en Navidad sin darse cuenta de lo que Él nos quiso dar. Una criatura en un pesebre que por ti, por mí, su vida dio en la cruz a fin de al mundo redimir. Navidad, oh Navidad, vive siempre en mi pensar. Señor, ayúdame a recordar que cada día es Navidad. Navidad pasa veloz, viene y se va, pero con Cristo en tu corazón siempre será Navidad. Una criatura en un pesebre que por ti, por mí, su vida dio en la cruz a fin de al mundo redimir. Navidad, oh Navidad, vive siempre en mi pensar. Señor, ayúdame a recordar que cada día es Navidad. Navidad, oh Navidad, vive siempre en mi pensar. Señor, ayúdame a recordar que cada día es Navidad. Que cada día es Navidad. Que cada día es Navidad. Que el mensaje del nacimiento de Jesús cada día sea una realidad en tu vida. Son los deseos de 1190 Acrifit Radio.